Bienvenidos al taller de la red de evaluación de cultivares de soja del NEA, que en esta ocasión vamos a estar presentando los resultados de la campaña 14-15, de una red que arrancó ya desde el año 2007-2008. La disertación va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Gerardo Quintana. Gerardo es egresado de la UNE. Es investigador en la estación experimental del INTA de Las Breñas, en Chaco, y su área de trabajo es manejo de cultivos con especialización en lo que es el cultivo de soja. Gerardo nos va a hacer una presentación introductoria de los resultados de esta campaña de unos 20 minutos, 25 minutos, para luego dar espacio a las preguntas. Les pido por favor que levanten la mano al momento de las preguntas, así le alcanzamos el micrófono. Y bueno, recordarles que mantengan los celulares en silencio o apagados, bueno, no fumar y mantener el orden en la sala, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva presentación de los resultados de la red. ¿Se escucha bien así? Bien, perfecto. Como dijo Andrés, esta red se viene llevando adelante desde la campaña 2007-2008 y ya desde esa primera etapa el INTA Las Breñas ha trabajado en forma conjunta con APRESID y hoy a partir de un trabajo de relación interinstitucional es factible que el INTA y APRESID trabajen juntos. En mi caso tengo la responsabilidad de la coordinación técnica de la red y aparte de llevar varios de los ensayos, bueno, también estoy involucrado en lo que es un poco de la logística y organización de la misma. Esta red se basa fundamentalmente en la realización de ensayos en lo que nosotros denominamos la región sojera del NEA. Esta región sojera del NEA está integrada por la provincia del Chaco, el este de la provincia de Santiago del Estero, el norte de la provincia de Santa Fe y la parte sur de la provincia de Formosa. También podría integrarse la provincia de Corrientes con unas pocas hectáreas, pero es de poca relevancia esa provincia en cuanto a la producción de soja, ¿no? Dentro de las características que tiene la región sojera del NEA, en cuanto al aporte a la producción en la superficie nacional, aporta cerca del 10% de la superficie que se siembra con el cultivo de soja, cosa que no es poco relevante teniendo en cuenta que Argentina es el tercer país productor del mundo. Entonces este 10% toma una significancia. En cuanto al aporte productivo, tiene valores cercanos al 5 o 6% del total producido a nivel nacional. Es una región que tiene una heterogeneidad ambiental muy importante. Hay una gran variabilidad de suelos, de distribución de las precipitaciones, de temperatura también. En cuanto a las precipitaciones, en los últimos 5 a 7 años se viene registrando que aparte de la variabilidad que se presenta por la distribución de la cisoieta, también hay una alteración en la distribución espacial de las precipitaciones, lo que hace que esta variabilidad ambiental se vea incrementada. Es una región que cuenta con tecnología y logística disponible para la realización del cultivo, y hay una característica que es que toma una relevancia destacada, que es que en la región existe una brecha productiva muy importante. Y acá voy a hacer hincapié, por ejemplo, en lo que es la provincia del Chaco. La provincia del Chaco tiene un rendimiento promedio a nivel justamente provincial que no supera los 2.000 kilos de rendimiento. Sin embargo, cuando hablamos de rendimientos máximos obtenibles, que son aquellos rendimientos que se obtienen a partir de la combinación de las mejores prácticas culturales, aquellas que buscan maximizar la eficiencia de los recursos, los rendimientos pueden estar en torno a los 4.800 kilos y superar la barrera de los 5.000 kilos, como en este caso algunos lotes en ciertas zonas de la región. Entonces la brecha productiva está por encima prácticamente de los 2.000 kilos. Y esta brecha productiva se explica en alguna medida
por la heterogeneidad ambiental que nombré anteriormente. Pero también influyen las prácticas de manejo del cultivo, desde aquellas prácticas que tienen que ver con la mejora en la calidad ambiental, como por ejemplo la utilización de la siembra directa, la inclusión de rotaciones con gramíneas dentro del sistema de siembra directa, como aquellas prácticas que tienen que ver también con la protección del cultivo, ya sea a través del manejo de de malezas, de enfermedades y de plagas, y también seguramente juega un papel muy importante las prácticas de manejo propiamente dicho al cultivo, como son la elección de la fecha de siembra, la combinación de grupo de madurez adecuado a cada fecha de siembra, la elección de la densidad y por supuesto el tema que nos compete hoy, que tiene que ver con la elección de las variedades. Y esto teniendo en cuenta que en los últimos años venimos asistiendo a una importante incorporación de variedades que se encuentran dentro de los grupos de madurez que están adaptados a nuestra región, y no solo se incrementaron la cantidad de variedades, sino también se han incorporado nuevos eventos tecnológicos. El caso de la incorporación de genes de tolerancia a lepidópteros o de nuevos genes de tolerancia a herbicidas. Entonces, esto torna a la elección de cultivares una práctica muy importante. Justamente el objetivo general que tiene la red es la de generar información para soportar la toma de decisiones en la elección de variedades para la región sojera que nos involucra, que es la región sojera del NEA. La red se basa en una metodología característica, que es la realización de ensayos en macroparcelas. Se hacen ensayos en franjas, estas franjas son con repeticiones, los ensayos siguen un diseño estadístico en bloques completos al azar, con 3 repeticiones como un punto excluyente, digamos, de la red. Tienen que tener sí o sí las 3 repeticiones, y eso le da la fortaleza estadística a la red. El tamaño de las parcelas experimentales es variable, está en torno más o menos a los 1.500 metros cuadrados, pero esto tiene que ver con la disponibilidad de maquinaria del productor, el tamaño del lote, la capacidad de la cosechadora y de la sembradora. Y se evalúan dentro de la red variedades de 4 grupos de madurez, 5, 6, 7 y 8. Nosotros llamamos grupos cortos a las variedades que están dentro de los grupos de madurez 5 y 6, y largos a los grupos de madurez 7 y 8. Las variedades cortas y las variedades largas se evalúan por separado en diferentes ensayos. En algunas localidades tenemos los ensayos de los grupos cortos y largos juntos, en otras están por separados. Y lo que sí, todos los ensayos reciben el mismo manejo que se le da al lote de producción, es decir, se coloca generalmente en un lote que se siembra con el mismo grupo de madurez y recibe las mismas prácticas culturales. La única práctica diferente al resto del lote es el tratamiento de la semilla, que se realiza en origen para facilitar el trabajo de siembra de los ensayos, que en este caso se utilizó como inoculante el producto Nitragino Optimize 2, que vino con el pack Apron Max. Después los ensayos son cosechados en forma mecánica, cada parcela es pesada individualmente, se le sacan los valores de humedad para corregir a humedad constante los valores de rendimiento, y finalmente se analizan. Este año, dentro de la red, evaluamos 8 variedades de grupo de madurez 5 y 6. Estas variedades son HO6110 y Pro, que es una variedad del grupo 6 de hábito de crecimiento indeterminado y pertenece al semillero Horus. HO6909 y Pro, también de las mismas características, 6, nada más que es determinada, también de Horus. LDC 5.9, que es una variedad de grupo 5 de hábito de crecimiento indeterminado y pertenece a LDC Semillas. MS 6.3 y Pro, grupo 6 indeterminada, del mismo semillero. MS 6.9 y Pro, también 6 indeterminada y de LDC Semillas. Tenemos 2 variedades del semillero Nidera, que son NS 6483, del grupo de madurez 6 y hábito de crecimiento indeterminado.
NS6909 y PRO, grupo 6 indeterminada también de Nidera, y finalmente SP6x1, que es una grupo 6 indeterminada y del semillero Syngenta. Como saben, las variedades IPRO identifican aquellas variedades intactas, es decir, tolerantes a lepidópteros y con el nuevo gen de resistencia al glifosato. Dentro de las variedades de grupo de madurez largos, evaluamos este año 6 variedades. Ellas son Don Mario 7.8i, que es una de grupo 7 largo 8, de hábito de crecimiento indeterminado de Don Mario. DM7976, grupo de madurez 7, de hábito de crecimiento indeterminado también. LDC 8,5, que es una variedad de grupo 8 indeterminada de LDC semillas. MS 7.4 y PRO, grupo 7 indeterminada de LDC semillas también. MS 7209 y PRO, grupo 8 indeterminada de Nidera. Y SP 8x8, que es una variedad de grupo 8 indeterminado y del semillero Syngenta. Los sitios de evaluación donde se implantaron ensayos este año, en la provincia del Chaco tuvimos ensayos en Juan José Castelli, en Frentones, en Colonia Elisa, en Las Breñas, en Charata, en General Capdevila, en Hermoso Campo, y este año incorporamos un sitio en el este de la provincia del Chaco, en la localidad de General San Martín. Con esto logramos una cobertura geográfica importante de la provincia con los ensayos. En Santiago del Estero tuvimos 3 localidades este año. En Sachayo tuvimos ensayos en Bandera y en el Colorado. Y en Santa Fe los ensayos estuvieron en las localidades de Logroño, Reconquista, Malabrigo, Villa Trinidad, San Justo y San Justo. En total fueron 22 ensayos. En esta diapositiva se puede ver la distribución geográfica que tiene la red, que es una de las fortalezas que tiene nuestra red. Como les decía, en total fueron 22 ensayos, 12 ensayos totalizaron los grupos de madurez largos y 8 ensayos los cortos. Los ensayos se ubicaron en 17 localidades, 10 en la provincia del Chaco, 6 en la provincia de Santiago del Estero y 6 en Santa Fe. El análisis estadístico que utilizamos para evaluar los resultados de la red, en primer lugar, realizamos un análisis de la varianza por cada localidad y separamos los resultados por la prueba de Scott y Knott. Después se realiza un análisis de interacción genotipo-ambiente para evaluar si los resultados obtenidos son del tipo que requieren los análisis que hacemos a continuación. Se hace una evaluación del comportamiento productivo mediante el método del rendimiento relativo, un análisis de estabilidad de los genotipos mediante el método de Yucla. Utilizamos también un análisis de índice ambiental, análisis de adaptabilidad por grupos de ambiente mediante el modelo GGE, y estos son los análisis que consideramos en cada campaña. Yendo propiamente a los resultados, empezamos primero con los grupos cortos, es decir, las variedades de los grupos madurez 5 y 6. En este gráfico se puede visualizar el rendimiento obtenido en cada sitio de evaluación. El punto negro indica el rendimiento promedio del ensayo y las líneas superior e inferior los rendimientos extremos. Al considerar todos los ensayos, el rendimiento promedio de estos ensayos estuvo entre 3.213 kilos por hectárea. Como ven, hubieron ensayos de muy alto rendimiento y otros en donde principalmente la limitante dada por la falta de lluvias hizo que los rendimientos no superaran los 2.000 kilos de rendimiento promedio. Esta tabla nos muestra los rendimientos relativos. El análisis de rendimiento relativo lo que busca es determinar cuáles son aquellas variedades que ofrecen para la campaña evaluada el mayor potencial de rendimiento. Y es un análisis muy sencillo en donde se compara el rendimiento de cada variedad con el rendimiento promedio de esa variedad en los diferentes ensayos, y a partir de eso se establece un valor porcentual. En general se considera que una variedad tiene un rendimiento relativo destacado cuando supera el valor de 104%. En este caso vemos que hay 3 variedades que superan este valor,
que son MS 6.3, con un rendimiento relativo realmente muy alto de 112, MS 6.9, que también tuvo un rendimiento relativo destacado de 110, y HO6110 con un rendimiento relativo de 106. A partir de esto, con estos valores, realizamos el análisis de estabilidad de Shukla. Este análisis de estabilidad nos permite determinar la estabilidad de las variedades, entendida esta estabilidad como la capacidad que tiene una variedad de tener muy poca variación en su rendimiento a pesar de ser evaluadas en diferentes ambientes. Este análisis se entiende a partir de este gráfico en donde en el eje vertical están los rendimientos y la estabilidad del cultivar en el eje horizontal. La línea media que cruza aquí identifica al rendimiento promedio considerando todos los sitios, y la línea vertical lo que nos hace es identificar los cultivares que tienen estabilidad encontrándose los mismos encontrándose estos cultivares en este sector que indican las líneas punteadas que están por encima de la línea de rendimiento promedio y hacia la izquierda de la línea de estabilidad. Para estos grupos, para estos cultivares, no encontramos ninguna variedad que represente este tipo de estabilidad. Ahora, sin embargo, a partir de este gráfico, es importante destacar el alto rendimiento obtenido por MS 6.3 y PRO, que también se reflejaba en los rendimientos relativos, MS 6.9, HO 6110, y también vemos que NS 6909 y PRO tuvo rendimientos por encima del promedio. Ahora, estas variedades con altos rendimientos relativos es importante considerarlas primero como positivo ese alto rendimiento relativo y tratar de encontrar una explicación por qué no son estables desde ese punto de vista, que varían muy poco en su rendimiento, y encontrar una explicación de cuál es su comportamiento a nivel de campo. Y entonces para eso nos puede ayudar a entender este comportamiento los análisis de índice ambiental. Este análisis de índice ambiental se realiza básicamente por regresiones, por un análisis de regresión en donde se consideran los rendimientos promedios de cada ensayo y se hace una regresión contra los rendimientos de cada variedad en cada sitio de evaluación. Entonces se crean dos rectas. Si vemos, por ejemplo, el cuadro donde analizamos MS 6.3 y PRO, tenemos una línea punteada negra que indica el índice ambiental, ¿no? El comportamiento promedio de todas las variedades en todos los ensayos. Y tenemos la recta del comportamiento varietal. El índice ambiental nos puede indicar cuándo una variedad es estable, porque se comporta más o menos con un comportamiento similar en todos los ambientes, o cuándo una variedad tiene capacidad para mejorar sus rendimientos frente a una determinada condición ambiental. Esa condición ambiental puede ser mayor disponibilidad de agua, fertilización del suelo, temperaturas. Nosotros, como lo que medimos es solamente rendimiento en los ensayos, decimos que cuando las variedades incrementan su rendimiento en la zona de altos rendimientos, justamente, son variedades que están adaptadas a ambientes de alto potencial de rendimiento. En este caso, vemos que 6.3 se despega de la media ambiental justamente en ambientes que están por debajo de los 2.500 kilos. 2.500 kilos serían ambientes de relativamente baja productividad. Entonces, a partir de este análisis, nosotros identificamos que para esta campaña, MS 6.3 se comportó como un material que justamente mejora su rendimiento en ambiente de baja productividad. Pero es destacable, como vimos en los análisis anteriores, que el rendimiento de MS 6.3 siempre estuvo por encima de la media ambiental. Vayamos al cuadro al lado, MS 6.9. Vemos que la recta de MS 6.9 es prácticamente paralela a la media ambiental, pero muy superior. Eso
eso nos indica que MS 6.9 se comportó en forma más o menos pareja en todos los ambientes donde fue evaluada. Y en este caso es destacable el comportamiento de MS 6.9 porque tiene esa estabilidad en su comportamiento y su rendimiento estuvo bastante por encima de lo que es la media ambiental. HO 6110 y PRO tuvo un comportamiento, según este análisis, similar a lo que fue la variedad MS 6.3. Es una variedad que, según este análisis, se identifica como adaptable a ambientes de baja productividad y sus rendimientos también fueron destacables. Y finalmente tenemos NS 6969, que aquí el comportamiento es diferente. Vemos que su recta se despega de la índice ambiental en ambientes que están por encima de los 3.000 kilos. Entonces decimos que esta variedad es una variedad que tiende a mejorar su rendimiento en ambientes de alta productividad. Una vez que definimos el comportamiento en cuanto a estabilidad de las variedades, realizamos este análisis, que es el de análisis Biplot-GG, ese es el nombre técnico. En realidad lo que hace este análisis, que por ahí el gráfico es un poco complejo de entenderlo, pero nos permite agrupar ambientes, es decir, agrupar localidades en donde una variedad se comportó mejor y establece qué variedad fue la que se comportó mejor para ese grupo de ambientes. Como nosotros evaluamos el rendimiento, este grupo de ambientes está limitado al comportamiento según el rendimiento obtenido, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta este análisis? Nosotros vemos que el gráfico tiene un punto central y tiene diferentes vectores. Cada vector identifica una localidad. Y después vemos puntos azules que identifican el comportamiento de cada variedad. Se establece un polígono, el análisis establece un polígono, acá lo vemos identificado, pintado de color violeta, y un cultivar en el extremo de este polígono, que sería el cultivar ganador para ese grupo de ambientes. Entonces lo que vemos acá es que MS 6.3 y PRO fue el cultivar que mejor comportamiento tuvo en un grupo de ambientes que quedó conformado por las localidades de Las Breñas, Malabrigo, Bandera, Sachayo, Villa Trinidad y Hermoso Campo. Después se identifica otro grupo de ambientes que está pintado acá con el color verde, en donde el cultivar ganador fue NS 6909. Y ese grupo de ambientes estuvo conformado por las localidades de San Justo y de General Capdevila. Entonces, a modo de resumen, con la información obtenida durante la campaña pasada, nosotros pudimos elaborar este cuadro, en donde se identifica que la variedad MS 6.3 tuvo un alto rendimiento relativo, se comportó como una variedad adaptable a ambientes de baja productividad y fue el cultivar destacados en el grupo de ambientes conformado por Las Breñas, Hermoso Campo, Sachayo, Bandera, Villa Trinidad y Malabrigo. MS 6.9 también tuvo un alto rendimiento relativo, se comportó como un material estable y fue el cultivar que tuvo mejor comportamiento para Las Breñas, Hermoso Campo, Sachayo, Bandera, Villa Trinidad y Malabrigo. No, perdón, acá repetí, en el cuadro repetí los valores de donde fueron destacados estos ambientes. MS 6.3 se destacó en Las Breñas, Hermoso Campo, Sachayo y Bandera, y MS 6.9 se destacó solamente en Villa Trinidad y Malabrigo. HO 6110 tuvo un alto rendimiento relativo y se identificó como un cultivar adaptable a ambientes de baja productividad, y finalmente NS 6109 y PRO tuvo un rendimiento relativo adecuado de 103 y se identificó como adaptables a ambientes de alta productividad. Solamente quedan estos 4 cultivares en el análisis por el reducido tiempo que tenemos en el taller.
Yendo a lo que es a lo que son las variedades de grupo largo, es decir, grupos de madurez 7 y 8, tenemos este cuadro en donde vemos que el rendimiento promedio, considerando todos los ensayos, fue de 3.340 kilos. Vemos algo similar a lo que vimos para los grupos cortos, también ensayos con muy alto potencial de rendimiento y ensayos con rendimientos limitados. Algunos ensayos con mucha diferencia en el comportamiento entre variedades, como por ejemplo General Capdevila y Frentones. En cuanto al comportamiento referente a su rendimiento relativo, se destaca para este grupo de variedades DM75-76, fue el único material que tuvo un rendimiento relativo superior a 104, pero también podemos decir que LDC 8.5 y NS 7209 presentaron un adecuado rendimiento relativo. Las otras variedades estuvieron por debajo del promedio. En el análisis de estabilidad a partir de Shukla vemos que NS 7209 se identificó como un material que tuvo un rendimiento por encima del promedio y se comportó como estable. También es destacable acá el alto rendimiento que tuvo de M79-76 y el comportamiento de LDC 8.5 con rendimientos por encima del promedio. Y para entender un poco cómo fue finalmente el comportamiento de estas tres variedades que estuvieron rendimiento por encima del promedio, vemos que a partir del índice ambiental se identifica a DM79-76 como una variedad con capacidad para incrementar sus rendimientos en ambientes de alta productividad, es decir, más adaptable a ambientes de alta productividad, y con sus rendimientos generalmente por encima del índice ambiental. En el caso de 79, de DNS 7209, que con el análisis anterior veíamos que tienen comportamiento que varía muy poco a partir de ser sometidos a diferentes ambientes, con el análisis de índice ambiental lo identificamos como una variedad que puede mejorar sus rendimientos en ambientes de baja productividad, y como esta variedad estuvo ya el año pasado en la red, tuvo un comportamiento similar también, es decir, se refuerza este comportamiento a tener un mejor comportamiento en ambientes de baja productividad. No quiere decir que en otros ambientes no ande bien, porque recuerde que con el análisis de Shukla se identificó como un cultivar adaptable, es decir, con muy poca variación en su comportamiento. Y finalmente, LDC 8.5 se identifica también como una variedad que tiene capacidad de mejorar sus rendimientos en ambientes de baja productividad. El análisis biplot de grupos de ambiente nos permite ver que LDC 8.5 fue el cultivar que se destacó en los ambientes en el grupo de ambiente conformado por Charata y Colonia Lisa. DM79-76 fue un cultivar que se destacó en un grupo de ambiente conformados por las localidades de General Capdevila, Castelli, Frentones, Sachayo, Bandera, Logroño, y este análisis también identifica que Don Mario 7.8 fue el cultivar que mejor anduvo en Villa Trinidad. Entonces, como resumen de esta información, se elabora este cuadro en donde vemos que Don Mario 79-76 se destaca por su rendimiento relativo, es identificado como una variedad de comportamiento adaptables a ambientes de alta productividad, y fue un cultivar que se destacó en el grupo de ambientes conformado por General Capdevila, Los Frentones, Castelli, Sachayo, Bandera y Logroño. LDC 8.5 es identificado como un cultivar adaptable a ambientes de baja productividad también, y se destacó en el grupo de ambientes conformado por Charata y Colonia Lisa. Y NS 7209
fue identificado como un ambiente también, como un cultivar adaptados a ambientes de media y baja productividad y sobre todo con muy poca variación en su comportamiento. Con eso finalizamos lo que es la presentación de resultados netos de la campaña. Ahora, yo quería aprovechar esta oportunidad para mostrarle un pequeño análisis que hicimos con toda la información que fuimos juntando durante estos años de la red. La región sojera del NEA está viviendo en las últimas campañas un proceso de transformación en cuanto a las variedades que se están sembrando en los lotes. Fundamentalmente se están incrementando la cantidad y la superficie sembrada con variedades de grupos cortos, ¿no? Entonces, yo lo que quise hacer aquí es un pequeño análisis comparativo para tratar de entender en función del rendimiento cómo se comportan los grupos cortos y cómo se comportan los grupos largos. En primer lugar, vamos a focalizarnos sobre la campaña 2014-2015. Se realizó un análisis de la varianza considerando aquellas localidades en donde teníamos en un mismo lote los dos ensayos, de grupos cortos y grupos largos. Y se consideraron nada más que 4 localidades que cumplían con este requisito. Lo que se vio fue que hubo una diferencia significativa, que los grupos cortos rindieron más que los grupos largos y esa diferencia fue significativa. Ahora, en este gráfico están colocadas cuatro tipos de variables que tomé. Primero, el rendimiento promedio de los ensayos en las 4 localidades que fueron General Capdevila, Sachayo, Villa Trinidad y Bandera. Las barras rojas indican el rendimiento de los grupos cortos y las barras azules los grupos largos. Vemos que en las 4 localidades los grupos cortos, tuvieron un rendimiento promedio superior, promedio considerando todas las variedades dentro del ensayo. Ahora, también consideré los rendimientos máximos, o sea, la variedad que ganó en cada grupo de ambiente para evaluar un poco cuál sería el potencial que ofrece cada grupo de grupos de madurez. Y lo que se ve es que también la variedad de grupos cortos presentaron un rendimiento potencial superior a las de grupos largos. Y finalmente se consideró un promedio de las 3 primeras variedades, las variedades que salieron ubicadas en las 3 primeras posiciones, y también se ve el mismo comportamiento. Ahora, a partir de esto tomé los resultados de varias campañas, tomé las campañas desde el 2010 al 2015 y consideré nada más que las 3 mejores variedades en cada ensayo, siempre considerando aquellas localidades en donde teníamos los 2 grupos de madurez, o sea, los cortos y los largos. E hice un análisis ambiental, un análisis de índice ambiental. Lo que surge a partir de este análisis es que la recta negra indica la recta ambiental, de índice ambiental, y lo que se ve claramente es que los grupos largos, que están identificados con la recta verde, tuvieron un comportamiento muy estable. A través de todos estos años siempre estuvieron con rendimientos, en definitiva, cercanos a la media ambiental. Sin embargo, los grupos cortos presentaron un comportamiento que se iba separando de la media ambiental a medida que los potenciales de rendimiento de cada sitio iban mejorando. Entonces, a partir de esto, lo que podemos hacer es identificar que en ambientes de alta productividad, los grupos cortos generalmente van a tener una mayor capacidad de expresar ese alto potencial que los grupos de madurez largos. Sin embargo, los grupos de madurez largos tendrían un comportamiento más estable a través de todo el rango de ambiente donde se evalúan los ensayos de la red. Este es el segundo año que en la red tenemos cultivares intactas. Entonces, lo que hicimos fue evaluar las 2 campañas que tuvimos y comparar el comportamiento de los cultivares intactos versus los cultivares RR tradicionales. Y a partir de este análisis, lo que se vio claramente es que, considerando los grupos cortos, en la campaña 2014 hasta la campaña 2013, 2014 y 2015-2016,
no hubo diferencia de rendimiento entre cultivares intactas y convencionales. Sin embargo, en los grupos largos sí hubo una diferencia de rendimiento. Los cultivares intactas rindieron un poco más que los RR convencionales y esa diferencia fue significativa. Ahora, cuando uno considera los rendimientos de cada variedad en particular, uno rápidamente puede apreciar que un cultivar sea intacta no termina de definir que sea el que mejor rinde en cada lote, sino que viene existiendo una tendencia que está muy asociada a la variedad. En ciertos ensayos rindieron mejor las variedades convencionales frente a las intactas, e incluso en algunos ensayos las variedades intactas por ahí no están ni siquiera dentro del grupo de las que mejores rinden. Entonces todavía no se puede establecer una diferencia clara de que el rendimiento esté asociado a este evento genético, sino que sigue siendo una cuestión varietal más que nada. Eso era todo lo que teníamos para presentarles a partir de los resultados que obtuvimos en esta campaña. Nos queda un tiempo, Andrés, para las preguntas, así que cualquier duda. Todos recibieron la publicación que hacemos todos los años, toda esta información e incluso el resultado de cada ensayo en particular y todo lo que es referente a la condición ambiental y cómo fue manejado cada ensayo se refleja en esta publicación. Y este año también incorporamos un trabajo que lo realizó Marcelo Drueta, Clara Bertón, Mariel Lago, que son investigadores de INTA de la Estación Experimental del Este de Santiago del Estero y de Oliveros, en donde evaluaron el comportamiento sanitario de las variedades que están incluidas dentro de la red. Se evaluó el comportamiento frente a enfermedades de fin de ciclo y frente a enfermedades vasculares. Toda esa información se incluye este año dentro de la publicación. Gracias. Gerson, de Regional Lavras do Sul, Brasil. Uma pergunta, este comportamento conforme o índice ambiental, o comportamento de uma variedade X, se repete ao longo dos anos? Ou seja, se você concluiu que no melhor ambiente uma cultivar X tem um bom comportamento, há repetição conforme os anos? Por la forma en que funciona la red, no siempre las mismas variedades participan todos los años. Hay variedades que participan de 2 o más campañas y hay otras que no, que están en una sola campaña y después no participan. Cuando las variedades se repiten a través de los años, cuando alcanzamos a juntar un número importante de datos, hacemos este análisis interanual. En la campaña 2012-2013 fue donde hicimos el análisis interanual y tenemos caracterizado muchas variedades a partir de 2 o más campañas. La campaña que viene seguramente estaremos acumulando una cierta cantidad de datos para volver a hacer ese análisis interanual. Es un análisis muy similar a lo que hice comparando los grupos cortos y largos, es decir, se consideran varias campañas y todos los ambientes dentro de esa campaña. Hola, muy buenas tardes. Mi consulta era la siguiente. Aparte de la distribución del agua, ¿qué otro factor, principalmente edáfico, me causaría tanta heterogeneidad en las cosechas de soja? La heterogeneidad en el tipo de suelo y en la condición de suelo es muy grande. Tenés suelos muy bien provistos de fósforo, o sea, nosotros tenemos dentro de la red lotes que tienen por encima de 80 partes por millón a lotes que están necesitando fertilizar con fósforo a partir de que la dotación de fósforo en el suelo está por debajo del umbral de respuesta. Entonces ese es un factor. Después la textura de los suelos varía muchísimo también y la condición actual de los lotes en cuanto al manejo que se le da al suelo también varía. A pesar de que todos los ensayos están en siembra directa, hay algunos que vienen con antecesor
con antecesor, ya sea sorgo o maíz, y hay otros que son cultivos de segunda, que vienen con antecesor trigo, o incluso tenemos algunos lotes, o tuvimos creo que un ensayo, esta campaña en donde el antecesor, por ejemplo, fue girasol. Girasol en la misma campaña, antecesor a soja. Entonces, no solo influye la condición edáfica a partir del origen, sino la condición de manejo también. Y eso sumado a la distribución de las precipitaciones hace que las variedades sean sometidas a una gran cantidad de combinaciones de ambiente y evaluar a todas las variedades en general sometidas a estas diversas condiciones de ambiente, por ahí es un punto fuerte, digamos, de la red, porque la información que sale ahí es obtenida a partir de someter a estas variedades a una gran cantidad de condiciones ambientales. Sí. Me llamo Carlos Pescani. Bueno. Gerardo, cuando mostrabas los grupos cortos contra los grupos largos, que tenían rinde promedio mayor, inclusive más techo y más piso de rinde, ¿ves algún movimiento entre fechas de siembra? ¿O si analizaste algo o si han visto algo? Porque ahí me imagino que está todo el promedio, ¿no? ¿Qué pasa si, con fechas tempranas o fechas tardías, si te animás a ver lo mismo, o esto es más porque por ahí son más fechas tardías? No, cuando la verdad es que no hice el análisis discriminando fechas de siembra, consideré todo el rango de fechas de siembra y en todo ese rango de fechas de siembra debemos incluir variedades que están sembradas desde principios de diciembre hasta casi fines de enero. Ahora, lo que vengo viendo cuando recibo la información y me fijo fechas de siembra, no en el análisis, pero sino mediante un análisis visual, por decirlo de alguna manera, es que en fechas de siembras tempranas los cultivares cortos pueden expresar todo su potencial de rendimiento. Y a medida que se retrasa la fecha de siembra, por el mismo efecto de retraso en la fecha de siembra, esos potenciales de rendimiento van cayendo. Pero eso no lleva a que exista una diferencia entre grupos de madurez. O sea, cuando los grupos de madurez cortos son sembrados en fechas de siembras tardías, y este análisis lo que incluyó fue comparar grupos cortos contra grupos largos en el mismo ambiente, no siempre esta condición hace que se favorezca la variedad de grupo largo. Indudablemente el retraso en la fecha de siembra trae aparejado un retraso en el potencial de rendimiento. Para la zona de Las Breñas nosotros medimos que desde una fecha del 20 de diciembre, retrasando hacia enero la fecha de siembra, hay casi 50 kilos por cada día de retraso de fecha de siembra. Indudablemente esto afecta, pero a nivel de los ensayos que evaluamos, el retraso en la fecha de siembra no necesariamente implica poner en desventaja a un grupo corto. En realidad tiene que ver, es muy parecida a lo que pregunta él. En ese análisis plurianual que usted realiza, daría la impresión de que lo que se está sembrando en realidad debería ser reemplazado por ciclos más cortos. Lo que nos da la información es que en ambientes de alto potencial de rendimiento, o sea, cuando la combinación de factores te da la posibilidad de producir a lo mejor por encima de 3.500 kilos, vos tenés que los grupos cortos pueden llegar a ofrecer un mayor potencial de rendimiento. Ahora, cuando las condiciones no necesariamente son esas, no tenés lo necesario para producir sojas por encima de 3.500 kilos, los grupos largos te ofrecen una mayor estabilidad. El potencial para... ¿Podés volver al cuadro? Sí. Ahí está. De ese cuadro se entendería que a partir de los 1.400 o algo por el kilos, siempre los cortos estarían por encima. Sí. También hay que considerar
que incluía en el análisis únicamente las 3 mejores variedades de cada ensayo, ¿no? Entonces hay una cuestión que está ligada a la elección de la variedad. Va a haber que ser muy cauteloso en elegir la variedad que mejor se adapte a cada situación de ambiente, pero como potencial de rendimiento eso es lo que se refleja. Gerardo, acá. Bueno. ¿Qué tal? Te consulto si no crees que, a tu opinión, si no crees que con las grupos cortos está pasando lo mismo que en otras zonas del país, que terminan siendo mucho más eficientes en el uso del agua y en la radiación solar, sobre todo al final del ciclo. Nosotros tratamos de evaluar esa condición junto con Clara Bertoni y Santiago, Salvador Prieto, perdón, que son chicos de Santiago del Estero. Hicimos un par de ensayos donde tratamos de evaluar la eficiencia de uso del agua en diferentes grupos de madurez. Todavía no está definido ese comportamiento. En cuanto a eficiencia de uso de radiación, sí, lo que ocurre es que las de grupos cortos, sobre todo cuando vamos atrasándonos en la fecha de siembra, tienden a ser un poco más eficientes en el uso de la radiación. La pregunta va porque, bueno, en la zona nuestra de Sachayo, lo que estamos viendo en los últimos 7 o 8 años, que los grupos largos terminan con peso de 1000 muy, muy liviano, o sea, con 100 a 120 gramos. Y eso lo estamos relacionando con la radiación solar, digamos, y aparte por el chorrito de agua le está faltando en el llenado de grano. Mientras que los grupos cortos, ya cuando empieza a faltar sol y agua, ya tienen definido el peso de 1000. Sí, eso puede llegar a ser. También tiene mucho que ver cómo vienen fluctuando las lluvias en estas últimas campañas, que vienen cambiando su comportamiento hasta, por ejemplo, para la zona del sudoeste del Chaco, digamos que hasta el 2005 nosotros teníamos bien definido que generalmente enero era un mes con predisposición a sufrir estrés hídrico, y a veces asociado a estrés térmico también, y que para febrero esa situación se revertía. Hoy esa situación se puede dar en enero, en febrero e incluso en marzo. Entonces por ahí las diferencias de crecimiento entre el grupo de madurez y cómo terminan definiendo el rendimiento muchas veces dan como ventaja que las de grupos, dan por ventaja, mejor dicho, a las de grupos cortos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, queda agradecer a las empresas que han apoyado a la red. Y bueno, muchas gracias, Gerardo, por la disertación. Y